El tema tiene que ser hoy Venezuela, indudablemente. Ustedes ya han escuchado hablar bastante sobre lo que acontece en la República Bolivariana de Venezuela. Informaciones de aquí y de allá, de todo orden. Mucha desinformación al respecto. Pero yo quiero insistir en algo que me parece fundamental, y es lo siguiente. Asistimos a los extertores del fin del imperio norteamericano, por supuesto, que se traduce en una crisis de la democracia sin precedente. Esta crisis de la democracia que ya el filósofo francés Jacques Rancière había anunciado. Hay una crisis de la democracia que no es exclusividad de Venezuela, es una crisis de la democracia global. Lo vemos en Francia con Macron y el movimiento de los chalecos amarillos. Lo vemos en Haití con una crisis social endémica, pero nadie mira hacia Haití. Lo vemos en el Medio Oriente, con estos países que todavía, como en la Arabia Saudita, que están enmarcados e inmersos en una cuestión monárquica envuelta en una pseudodemocracia. Pero lo vemos al interior mismo de los Estados Unidos, y sobre esto se quiere crear una gran cortina de humo para evitar que esto surja y se haga visible. Una crisis social sin precedentes en aquel que se ha convertido en el garante y abanderado de la democracia universal. Sí, señores, en los Estados Unidos hay una crisis social sin precedentes. Por ello, en épocas electorales, está bien, una vez más, atizar ese patriotismo, llevar la bandera de la democracia allá donde hay injusticia, allá donde hay dictadores, etcétera, etcétera. Aquello que hizo que los Estados Unidos se convirtieran en gran nación. Recordemos la famosa película de Griffith, de David Griffith, El nacimiento de una nación. Ahí ya estaba el germen de lo que iba a ser y fue Estados Unidos durante todo el siglo XX. No podemos olvidar que la guerra se convierte en el gran móvil de esta nación. Pero no solamente porque sí, sino porque es la materia prima. Es lo que hace mover esa gran maquinaria de la economía norteamericana y de las grandes potencias mundiales, como Francia, que fabrica armamento, como Israel con su política sionista y expansionista colonial, como la misma Rusia, hay que decirlo, y como a la misma China, que le han vendido armamento a Venezuela. Es decir, la guerra se convierte una vez más en el móvil del progreso, aquello que Benjamin ya había denunciado en sus famosas tesis de la historia. Pero aquello que en la misma época Antonin Artaud se había atrevido a denunciar con nombre propio. Y creo que vale la pena volver a los grandes dramaturgos, a los grandes filósofos, para entender lo que acontece hoy y quizás no dejarse seducir por esos cantos de sirenas de los medios de desinformación, que velan y opacan la realidad e instalan otra realidad más ficcional que real y que nos impiden ver problemas como en el caso de Colombia que son absolutamente reales. El problema de corrupción endémica de este gobierno, el problema del fiscal de la nación envuelto en un affair como el de Odebrecht que hemos olvidado por completo con el grupo Aval, corrupto, ladrones, el problema del paramilitarismo, el problema de los asesinatos de los líderes sociales, el problema social de una de las democracias que se jacta ser la más antigua del continente como lo es Colombia y que tiene una desigualdad social inigualable, ¿sí? Antonin Artaud decía en una emisión radiofónica, en esa época no había televisión, que él tituló Pour en finir avec le jugement de Dieu, para acabar de una vez con el juicio de Dios. Una emisión que además fue censurada y uno ya entiende por qué razón. Voy a leer unos fragmentos solamente.
Pues los americanos consideran cada vez más que andan escasos de brazos y niños, es decir, no de obreros, sino de soldados. Y a toda costa y por todos los medios posibles quieren hacer y fabricar soldados. Esto lo dice Antonin Artaud en 1947. En vista de todas las posibles guerras planetarias que puedan producirse en un futuro. Atención a esto, qué lucidez la del poeta, escritor, cineasta, dramaturgo Antonin Artaud. Y continúa más adelante, y que viva la guerra, ¿verdad? Pues procediendo así, no es la guerra lo que los americanos han preparado y que de este modo se prepara paso a paso. Antonin Artaud anunciaba algo que nosotros pudimos comprobar a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Guerras por aquí y por allá, dictaduras, esa tensión de la Guerra Fría, haciendo frente primero a la cuestión del bloque soviético, después tratando de expandir esa hegemonía de la democracia. Lo vimos más recientemente en la Guerra del Golfo, aquella que Jean Baudrillard decía, la Guerra del Golfo no tuvo lugar porque no hubo imágenes. Ya Estados Unidos había aprendido la lección de Vietnam, ¿sí? El fracaso de Vietnam, y esta vez no habría imágenes. En 1991 con George Bush padre, y George Bush hijo, en una revelación divina hace lo mismo, reactiva la economía norteamericana invadiendo Irak, ¿sí? Y lo vimos también con Libia, y la economía se relanzó y se reactivó, y de paso les quedó el petróleo. Y lo vimos también en la guerra de los Balcanes, y lo hemos visto en varios momentos, ¿sí? En Siria también intentaron hacerlo, pero allá les quedó más complejo, porque del otro lado estaban también los rusos. Con China quiso hacerlo Trump, pero no pudo. Entonces se fue mirando más hacia hasta el patio trasero de los Estados Unidos, como ha sido considerada América Latina. Y este es el nuevo escenario, ¿sí? Y todo está dado. Los países progresistas de la región, que hay que mirarlo también con lupa, por qué razón fracasaron. Eso no hay que perderlo de vista. Y dieron paso a una derechización y yo diría fascización del continente, con Bolsonaro en Brasil, ¿sí? Y con Duque en este país, que hoy se convierte en plataforma de agresión bajo, lo hemos visto en los últimos días, con esa farsa de concierto, con esta ayuda humanitaria que pretende entrar a toda costa, y que nuestro colega de Venezuela nos decía, esto me hace recordar la película de Solid Green, donde unas galletitas por ahí van a transformar por completo ese problema humano. Hay que ver esta película de cerca. Sí, es decir, la estética y el arte y la filosofía siguen dando claves para entender qué es lo que sucede. La guerra entonces se convierte en el motor, en el avivamiento de esta economía. Ya imaginamos al títere Duque comprando armamento para evitar la agresión de los venezolanos contra Colombia. Y por supuesto, ya Maduro y desde la época de Chávez se habían preparado para este momento y tienen gran armamento de orden ruso y chino, ¿sí? El petróleo está de por medio, por supuesto. Pero la guerra, como lo decía Antonin Artaud, se convierte en esta cuestión, en esa punta del iceberg que muestra, por un lado, la crisis de la democracia, y la tesis que yo me estoy aventurando a compartir con ustedes es el fin del imperio. Sí, señores, el fin del imperio norteamericano. Por supuesto, esto no va a ser mañana, ¿sí? Tardará aún algunas décadas para que eso sea realidad. Pero como decía Oscar Guardiola en uno de sus famosos textos publicados por la Universidad de Oxford,
¿qué pasa si América Latina llega a ser una gran potencia? Y creo que es el momento. América Latina está en un despertar complejo, porque hemos visto cómo estos gobiernos se han apropiado de este territorio de nuevo. Me refiero a lo que está pasando en Ecuador, echando por detrás lo que Correa puso en ruta, el juicio político que evitó que Lula da Silva fuese elegido presidente y todo el camino dado para que justamente eh, eh, este Bolsonaro comience a gobernar, lo que está pasando en América Central, opacando la crisis humanitaria que sí existe en Haití, por ejemplo, ¿sí? Y lo que nosotros vivimos acá con la estigmatización de la oposición política, los asesinatos selectivos a los líderes sociales, el no respeto al Tratado de Paz, el no respeto a la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, que es importante para que, como dijo Brito del Río, estos criminales, los verdaderos delincuentes que son los presidentes y congresistas de la República, pasen a ser juzgados o al menos a contar la verdad. Y son los que, como Pastrana, el mismo Álvaro Uribe y otros, quieren que se elimine la JEP. Esto es real, lo otro es fantasía. Por supuesto, puede convertirse en realidad. La tensión de la guerra hace que todos nos centremos a aquello que es terrible y que puede suceder. Nosotros pensamos a los amigos que viven en el lado en Táchira, en Mérida, a nuestros amigos de Cúcuta, ¿sí? Si ahora vemos y nos escandalizamos con la inmigración de venezolanos, imagínense la cantidad de venezolanos que van a huir de la guerra. Esto sí generaría una verdadera crisis humanitaria. Pero ya los grandes emporios se frotan las manos para la reconstrucción después de la destrucción, si es que la guerra llega a prosperar. Hoy justamente el grupo de Lima, grupo de arrodillados frente al imperio, lacayos, estuvieron reunidos aquí en Bogotá. Pero ya dieron un pequeño paso atrás. Les da temor entrar y articular frente al títere de Guaidó, que yo no le voy a dedicar mucho tiempo a ese personaje, porque ustedes ya saben que eso hace parte de esa gran dramaturgia de la política que se traduce en la crisis de la democracia. Un personaje que se autodenomina presidente de golpe, ¿sí? Olvidando que en Venezuela, nos guste o no, existe un gobierno elegido por el sufragio universal, ¿sí? Tanto Zapatero como otros tantos observadores internacionales en las últimas elecciones estuvieron en Venezuela y dijeron, este es uno de los sistemas más confiables de elección popular. La Fundación Jimmy Carter también dio votos de confianza en esa elección, que la oposición no se presentó justamente en Venezuela y que, porque saben que van a perder de todas maneras. Lo que le espera a Venezuela, como lo propone el grupo de Montevideo, vehiculado por ANLO en México, qué gallardía este presidente que ha demostrado de una otra manera, diciendo que la solución de lo que existe en Venezuela es el diálogo. Y varios grupos de intelectuales allá han llamado, apoyados en la constitución política, a un referendo que dé la posibilidad de volver a elecciones. Y ahí se medirán fuerzas. Una oposición incapaz de gobernar y que ya ha estado gobernando. No se olviden que hay alcaldes también y gobernadores que comparten el poder con esa famosa dictadura, les da quizás temor de perder las elecciones. La guerra es el gran problema, ¿sí? Es la barbarie lo que está detrás de la puerta, pero también estamos asistiendo, creo yo, a los últimos estertores del imperio. Monsieur Trump es uno de los personajes que demuestra la decadencia de la democracia, que aún sueña con la guerra como un útil para seguir ejerciendo la soberanía en un país completamente frágil y en vías de decadencia. El fin de la democracia, el malestar de la democracia, es el fin del imperio. Ahí les dejo esas preguntas.